Hipertensión arterial es una enfermedad con mucha marcación en lo que es morbilidad y mortalidad, y también juega un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. El interés en esta hipertensión, que es una enfermedad totalmente silenciosa, se enmarca en que nos va a dejar muchas secuelas, ya sean como pacientes con mala calidad de vida o que van a tener mortalidad. Por eso, incluso se le ha asignado un día especial, que es el 17 de mayo, con la idea de mejorar sobre todo el screening, la captación, porque como es una enfermedad totalmente silenciosa, muchas de las personas pueden estar cursando con hipertensión arterial y ellas no se dan cuenta porque no marca síntomas, la mayoría de personas. La prevalencia es bastante elevada, estamos en un 30% a nivel mundial, el impacto negativo sobre lo que estaba explicando, sobre la mortalidad, y la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Pero ustedes pueden decir, nadie se muere por una hipertensión, puede estar cursando por hipertensión, porque puede haber hipertensión también en gente joven o en gente mayor, entonces incluso en niños también hay hipertensión. ¿Cómo podría marcar una mortalidad? Porque es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, sobre todo infartos, aneurismas secantes de aorta, infarto cerebral, enfermedades de riñón. Entonces, por ahí marcan bastante la mortalidad. La principal causa de mortalidad a nivel mundial y empeora la calidad de vida, dependencia, la discapacidad, el motivo frecuente de la consulta, de una consulta general. Es el motivo frecuente nosotros que vemos de pacientes a diario 20, de los 20, fácil 15 son que tienen hipertensión arterial. Y por ende también va a marcar algunos costos. Solamente para señalar una epidemiología, la prevalencia, como les decía, está en un 30%, 35% en adultos, entre 70 hasta 70% mayores de 70 años, y la población afroamericana 35%. La presión arterial sistólica incrementa con la edad hasta la octava década, y la diastólica incrementa solo hasta la quinta década. En esto de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica, anteriormente, en décadas anteriores, decían cuál tenía mayor importancia, cuál tenía mayor impacto en mortalidad. Sin embargo, se ha visto que ambas presiones tienen la importancia correspondiente. Pues como vamos a ver en las definiciones, como presiones, fisiopatología sobre todo, la diastólica es la que va a marcar al final quizás todo el trastorno del componente del contenido cardiovascular y del endotelio de los vasos. Entonces, esta enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las Américas, es donde estamos situados nosotros, y la presión arterial elevada con hipertensión representa más del 50% de las enfermedades cardiovasculares y más de una cuarta parte de las mujeres adultas, y 4 de cada 10 hombres adultos tienen hipertensión. Entonces, de 10, 4 varones y 6 la prevalencia. Incluso ahora está en 50%. El tratamiento y el control son subóptimos. O sea, ¿cómo es esto? El tratamiento y el control son subóptimos. Uno, por muchos factores, porque a veces los pacientes, como vamos a desarrollar posteriormente, ya no solamente vamos a medicar una tableta, estamos medicando 2 drogas para poder controlar las presiones de grado o estadio 1. Entonces, pocos se adhieren al tratamiento y también son subóptimos porque habíamos dicho que la captación de los mismos pacientes también no es. ¿Y cuántos pacientes de los 4, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 10 varones aquí y 4 son hipertensos, cuántos ellos sí verdaderamente van a controlar la presión? Porque recordemos que estas enfermedades prevalentes, degenerativas, solamente controlamos. No podemos dar un tratamiento y desaparecerlas como las enfermedades infectocontagiosas. Entonces, de estos pacientes 4, por ejemplo, solamente 1, o quizás no va a sostener el tratamiento. Y por ejemplo, vamos a estar controlando sí en el primer mes, y luego del primer mes, como es una enfermedad totalmente silenciosa, el paciente no se adhiere al tratamiento y por consiguiente abandona. Y el abandono del tratamiento significa que la presión está haciendo como factores de riesgo para otras enfermedades prevalentes que van a causar mortalidad en las personas. ¿Y cómo vamos en Perú? En Perú se hicieron estudios en el tornasol 4, tornasol que fue en el 2004, el tornasol 1 y 2, que
quisieron diferenciar presiones tanto por las regiones a nivel de selva, costa, sierra. Sin embargo, no había mucha diferencia, como también vamos a ver si el clima cálido o el clima frío aumenta los niveles de presión arterial o algunos factores ambientales, como ahora se desarrollaron la última guía presentada ya en julio del 2023 de la guía europea, ¿no? Entonces ahí estamos con un 36, pero sí lo que estamos marcando que nosotros también estamos en un 26, y para ver los conceptos ya fijados como un 30%. O sea, si le preguntan cuánto es la prevalencia de prevención en Perú, estamos en un 30%. Entonces no hay diferencias estadísticamente significativas en que sea más en la costa, quizás porque hay mayor alcance a nivel de tomar la presión. A nivel de sierra quizás los pacientes no curan, y a nivel de selva peor. O sea, a veces ni siquiera tenemos un tensiómetro en los lugares hospitalarios. Entonces por ahí se nos puede estar pasando también. O sea, esos porcentajes son diferentes. O sea, esas proporciones, en realidad nosotros estamos en un 30% o más, ¿no? De acuerdo a eso, tornasol 1 mostraba una frecuencia menos en Perú y tornasol 2 un 27.3. Muy bien, para ver qué queremos desarrollar hoy, el día de hoy, qué es la presión como definición. Sabemos que la presión es la fuerza con que la sangre pasa a través de los vasos. O sea, podemos encontrar presión. El día de hoy el tema es presión en las arterias, hay presión en los capilares, hay presión en las venas, es la fuerza con que y esto también está hemodinámicamente. Lo grandioso, lo maravilloso, por decir en cardio, es que nosotros podemos medir estos parámetros, ¿no? Entonces, a través de hemodinámicos. Entonces, la fórmula hemodinámica de presión, también ustedes saben, es que es un débito o gasto cardíaco por resistencia periférica. Entonces, siempre preguntamos esto, y es pregunta porque generalmente en base a esto nosotros estamos tomando estrategias sobre todo o principalmente en pacientes críticos, como está el débito cardíaco y la resistencia. Entonces, sobre la presión va a haber estos factores que están igual, que también se van controlando, igual los factores que van, los neuromoduladores, la contracción, el volumen sistólico, la respuesta simpática, la respuesta catecolinérgica, la respuesta a la renina, angiotensina, aldosterona, también se expresan en estos vasos. O sea, al final un vaso pasa a ser como una bomba, como el corazón, porque tiene tanto la contracción que va a tener como la relajación a nivel de las arterias. Entonces, por eso está marcada por la resistencia. Y sabemos que el gasto cardíaco no es más que el volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, estos parámetros es bastante importante manejarlos, porque nosotros, en base a esto, también estamos nosotros colocando algunas estrategias de control de la presión. Entonces, si nosotros tenemos más precarga, mayor volumen en el contenido de los vasos, indudablemente vamos a tener más presión, que es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un paciente con hipotensión. Entonces, hay factores aquí que van marcando. El volumen de redistribución también se va controlando. Y bien, lo que nos trae, de repente lo que ustedes van a desarrollar en seminarios o hayan desarrollado, siempre a veces les gusta en general para ver que hay muchas guías, que incluso hay congresos de hipertensión y marcan algunos parámetros, pero lo que nosotros tenemos que saber es que lo más práctico, lo que ahora se está saliendo la última en la 2023, y estamos fijados en una también guía internacional, de la Sociedad de Hipertensión Arterial que salió en el 2020. Entonces, si les dicen, o en las preguntas generalmente, que si hay diferencia entre una y otra, pues creo que nosotros debemos llevar algunos conceptos para definir o estratificar lo que es la hipertensión arterial, y tenemos que saber en qué coinciden y en qué difieren estas diferentes guías, porque podemos encontrar incluso la guía peruana, la guía latinoamericana, la guía de Alemania, la coreana, y podríamos estar citando varias guías. Entonces, todas coinciden que el criterio de diagnóstico y evaluación de los pacientes, ¿no? Hay un criterio para diagnosticar que se basa en cifras, y ustedes cualquiera podría decir de dónde salió el 140, el 90, el 120, el 110, simplemente de las medidas estadísticas, ¿no? Entonces, hay una explicación fisiológica por esto, no, simplemente salieron, midieron las presiones
que da este corazón a través de este vaso. Incluso hay presiones invasivas, ¿no?, para determinar esto. ¿En qué más coinciden? Principales medidas no farmacológicas. O sea, todos están de acuerdo en que nosotros debemos de partir por los estilos de vida, en la dieta saludable, incluso la contaminación de ruido, ahora está la polución también ambiental, la obesidad. O sea, todas las guías coinciden en eso. Y todos los países están enmarcados esos en el Día Internacional o el Día de la presión. Van enfocándose no solamente a captar los pacientes que pueden ser potencialmente que se pueden estar con hipertensión, sino que también van poniendo estas medidas de estilos saludables. Pero la mayoría, quizás nos diferenciamos entre un país u otro, que algunos sí cumplen por ser disciplinados y otros no se pueden cumplir, y otros que generalmente no van. Entonces, pero sí, todas las guías dicen principales medidas no farmacológicas. Entonces ustedes dirán, pero si podemos hacerlo tan fácil, ¿por qué? Porque el paciente no lo cumple. Y entonces la industria farmacológica también ha desarrollado varias drogas antihipertensivas y antihipertensivos de elección. También todos coinciden que hay algunos, como vamos a desarrollar en el transcurso, hay de elección, los de primera línea, los de segunda línea, los de tercera. O sea, todas las guías coinciden en eso. ¿En qué difieren? Definiciones y clasificación. 10 puntos menos, 10 puntos más. Algunos clasifican normal alta, otros estadio 1, estadio 2, estadio 3. Ahí difieren. Cálculo de riesgo cardiovascular, indudablemente hay tablas de score de riesgo cardiovascular y en los objetivos de la presión arterial. Los objetivos de la presión arterial para la guía americana estaban 10 puntos o 5 puntos menos por debajo de la europea, que es 140-90, para la americana en 130. Entonces ustedes dirán, pero son 10 puntos, sí, pero dentro de esos 10 de repente para toda esta población, si estamos clasificando con la guía europea sobre 140, todos pueden salir en 130%. Pero para la americana serían hipertensos. Entonces eso significa que va a aumentar la población de hipertensos. Y ahí se hizo, eso partió en criterios para iniciar tratamiento, porque de acuerdo a eso también nosotros vamos poniendo los tratamientos. Y bien, la definición, los puntos de corte de las diferentes guías están ahí. Miren, de la AJA de la 2017, que les decía mayor a 130-80, la europea, que no ha cambiado mucho para ahora del 2023, 140-90, para la NICE, que es la canadiense, 140-90, y casi todos, excepto América, la guía americana, la corte es 10 puntos menos, 130-90, y todas las demás están por encima de 140 la sistólica y por encima de 90 la diastólica. Entonces ahí también podíamos decir. Entonces, en base a eso, la guía internacional de hipertensión arterial marca también como el 140-90. Entonces, si nosotros nos basamos en la última guía europea o la guía internacional que vamos a manejar de hipertensión arterial, podemos estar clasificando, que es la guía internacional con las letras, ¿no?, internacional de la Sociedad de Hipertensión Internacional, que salió en el 2020, no hay otra reciente. Esta clasifica una presión normal por debajo de 130,85. 130,85. Y la clasifica como normal alta para ella, de 130 a 139 y de 85 a 89. Y todas las demás, como habíamos visto, 140 a 150 y 90 a 99 es grado 1. O sea, lo que nosotros debemos de tener en cuenta, por encima de 140, ¿quiénes? Los pacientes que están de 18 para adelante. Hasta de 13 para adelante nosotros podemos estar con esta clasificación. De 13 años para abajo tenemos que tener otros valores, con otras cifras, con otras tablas por encima del percentil 95. Entonces, para un paciente de 13 años para arriba, lo que debemos de fijarnos es que si nosotros encontramos 140, ya podemos estar teniendo en cuenta que está con hipertensión. De 140 usted le suma 10 más hasta 159 es grado 1. 160, de 160 más 10 más 20 sería 179, 180 y a grado 2 para que se acuerden más rápido, porque siempre preguntan esto y a veces estamos midiendo la presión, ustedes están tomando la presión como estudiantes y el paciente le dice ¿cómo está mi presión? Entonces, ¿qué bien sería que usted le diga sí, está hipertenso, usted está como en grado 1, grado 2 o grado 3. Entonces, el grado 1 va de 140 a 159 como sistólica y de 90 a 99 como diastólica.
Y luego nos pasamos hasta 159, como de 140 a 159 con grado 1 y grado 2 mayor a 160 con 100. Solo tiene dos clasificaciones la guía internacional de hipertensión, o sea, grado 1 y grado 2. Pero ustedes dicen, sí, hay grado 3, sí, para la europea, por encima de 180 con 110. O sea, si les preguntan, la clasificación de grado 3 la tiene la guía europea, la de 2023. No está actualizada, aquí les presento que esta casi está igual como. Esta es la última de la 2023 de la europea, que siempre nosotros decimos presión óptima. La presión óptima 120,80, la normal de 129, algo normal, o sea, hay varias subclasificaciones que un poco son engorrosas, pero sí, lo que nosotros tenemos que coincidir es con la guía internacional, por ejemplo, 140 hasta 159, grado 1 y 90-99, la diastólica. Hasta ahí, todas casi igual. La guía internacional, la hipertensión grado 2, 160 con 179 y la diastólica 109 y grado 3 mayor de 180 y mayor de 110. Estos términos de aquí también las tienen las otras guías, solo que aquí para no poner mucha carga de diapositivas. También hay hipertensión sistólica aislada. ¿Cómo es esto que la hipertensión sistólica aislada? Sí, cuando usted encuentra solamente ya sea la sistólica o la diastólica elevada. Por decir, hay un paciente que nos viene con 150-70. Ese paciente ya tiene una hipertensión sistólica aislada. En este caso, la presión sistólica, o la presión máxima, como le llaman también, está aumentada. Puede haber otro caso de otro paciente con 130-99. En este caso, la presión diastólica estaría incrementada. Entonces ahí reciben el nombre de hipertensión, sea sistólica o diastólica aislada, cuando solamente una de las presiones está incrementada. Entonces también tiene ahí. Y bien, ¿qué más nos trae esta guía última del 2023? Nos trae las etapas, que no la teníamos, los estadios o las etapas que no las teníamos en las guías. Esa es una contribución que está haciendo. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1 es una hipertensión no complicada. Entonces, en la etapa 1, hipertensión no complicada, es decir, sin daño de órganos mediados por la hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular establecida. Incluye el estadio 1 y 2 de la enfermedad renal crónica. Entonces aquí nos está dando ya una etapa, hipertensión. Etapa 1 es aquel que tiene sí hipertensión, pero no complicada. ¿Cuándo decimos que no está complicada? Cuando no hay daño en los órganos, o sea, no hay daño en los órganos mediado por la presión. Entonces usted dirá, ¿pero qué órganos dañan la presión? Usted nos ha dicho que puede dar morbid, mortalidad, etc. Pero aclárenos, nosotros desde el punto de vista de cardio, por ejemplo, nos daña en principal el corazón. El corazón va a dañar, sí, nos va a dar una hipertrofia, nos va a dar una disfunción diastólica en primera, después nos va a dar una disfunción sistólica, luego nos va a dar una cardiopatía dilatada, y luego, ¿qué más nos puede dar? Nos puede dar también un infarto como factor de riesgo cardiovascular, nos puede dar arritmias, y la hipertensión. Las arritmias que más frecuentemente se presentan en un paciente con hipertensión es la fibrilación auricular. Entonces ustedes dirán, sí, nos está trayendo lo más prevalente, y cuando también preguntamos cuál es la reina de las arritmias, la fibrilación auricular. Entonces nos trae también eso, nos trae trastornos, nos puede traer también bloqueos a nivel de corazón. A nivel de aorta nos puede traer placas en la misma aorta, aortitis, esclerocalcificaciones, disección de aorta, aneurisma de aorta, o sea, la aorta se dilata. Tanta fuerza que golpea, el vaso se está dilatando, que ese era el tema del seminario, que estamos postergando por el viernes, porque he tenido que venir y el horario de 12 no podíamos terminar, entonces eso lo vamos a ver también, las enfermedades de la aorta. ¿Qué más nos puede causar? Arteriosclerosis. También va a haber en las carótidas, de igual manera también va a haber placa. Todo esto ocasiona a nivel de corazón y vasos. A nivel de riñón también hay esclerosis, esclerosis,
Y a nivel de cerebro, de igual manera, tenemos arterias cerebrales, vamos a tener enfermedades cerebrovasculares. Entonces, cuando nosotros todavía no tenemos daño en esos órganos, y los órganos que he tocado son los órganos nobles o los órganos diana, porque gracias a ellos nosotros podemos tener una calidad de vida por lo menos óptima, y también a nivel de ojos de las arterias retinianas, incluso hay una clasificación. Y para hipertensión maligna también hay un lema de papilo. Entonces, si no hay daño, estamos como etapa 1. Pero etapa 1, pero miren aquí, a su vez, para decir que estamos en una etapa 1 significa hipertensión no complicada. No complicada es que todavía no tenemos daño en nuestros órganos nobles que hemos citado. Entonces, pero tenemos el estadio 1 y la enfermedad renal crónica en etapa 1 de la hipertensión. Entonces sabemos que la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios. El primer estadio y el segundo estadio son pacientes que hacen hipertensión y están con etapa 1. En la etapa 2 ya hay presencia, ¿no?, de enfermedades de órganos mediado por la hipertensión, o sea, órganos dañados gracias a la presión. Ya es el estadio 2. O enfermedad renal, estadio 3 o diabetes. Entonces, miren, ya si encontramos un paciente con daño, de repente ya tuvo su infarto, o ya tiene una cardiopatía hipertensiva, un corazón hipertrofiado, y a su vez es renal crónico, porque los renales crónicos tienen hipertrofia, porque tienen mucha presión, y es diabético. Entonces probablemente este paciente ha sido diabético, ya es una diabetes con complicaciones tardías, tiene enfermedad renal crónica en estadio 3, y a su vez tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ese está como hipertensión etapa 2. Entonces, esta es la clasificación que antes nosotros no la teníamos hasta julio. Solamente hablamos de los grados, estamos hablando de etapas posteriores. Y la etapa 3, miren, es la enfermedad cardiovascular establecida. O sea, ya tiene el paciente, ha tenido un stroke, ha tenido un infarto, ha tenido una falla cardíaca, ya está establecido a consecuencia de la hipertensión. O sea, ya es un paciente secuelado por hipertensión y entra en enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5. Entonces son las 3 etapas que nos está trayendo esta guía europea. Bien, las definiciones que estamos señalando: se considera hipertensión arterial cuando la presión arterial tomada en el consultorio es reiteradamente mayor o igual a 140 como sistólica y o mayor o igual a 90 como diastólica. Tomada en la presión en el consultorio reiteradamente. ¿Cuánto es reiteradamente? Porque si nosotros ahorita viene, este es un consultorio y yo encontré a la señora en 150-90. Con esa sola toma no hacemos todavía el diagnóstico de la presión. O sea, vamos a volver a tomar después de un minuto de descansar, porque no podemos inmediatamente, ¿no? Descansamos un minuto y volvemos a tomar. Hasta podemos tomar 6 medidas en los dos. Hacemos siempre la toma en los 2 miembros, derecho e izquierdo, y sacamos un promedio. Si en las 6 tomas quizás me salga por encima de 150, puedo yo ya estar diagnosticando de una hipertensión. Pero si en las siguientes tomas solamente me lanza uno porque la señora estaba nerviosa, hipertensión de bata blanca, todavía no la diagnostico como hipertensión. Diferente es un paciente que me trae una hipertensión grado 2 o grado 3. Que ustedes ya saben que grado 2 es 160 con 99 y grado 3 180 con 110. O sea, me trae por primera vez, ahí sí ya puedo estar con una sola toma haciendo el diagnóstico de hipertensión. La hipertensión arterial sistólica aislada es definida como, les decíamos, la presión arterial sistólica mayor a 140 o la diastólica con una diastólica de 90, es común en personas jóvenes, sobre todo esto, ¿no? Y en adultos mayores. Es la forma más común de hipertensión arterial. Entonces es más o menos esto, más frecuente. Generalmente las personas mayores tienen mayor presión sistólica por la rigidez que da de las arterias, y la presión diastólica tiene, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, 120 con 99 o 130 con 99,
es más del paciente joven, porque está con la frecuencia cardíaca por el lado. Entonces está en eso. Cuando son hipertensiones aisladas. Eso es lo mismo, la clasificación, pero en letras. La normal, si la presión arterial sistólica es menos de 130 y la diastólica es menos de 85. Entonces nosotros podemos decir que la presión está normal cuando está menos de 130-85. Pero entonces, cuando nosotros tenemos pacientes y ya estamos con hipertensión y estamos controlando, siempre el paciente nos dice hasta cuánto voy a bajar mi presión. Entonces va a bajar su presión hasta lo óptimo, que es 120-80, va a bajar a 130-85. También en anteriores días incluso había por grupos poblacionales. O sea, usted no baje mucho la presión en un paciente anciano, por ejemplo, por encima de 80 años, no podemos bajar mucho la presión. Ahí el techo no es 140, 150 incluso. Entonces no podemos bajar si el anciano está en actividad, sobre todo. Entonces, si está en actividad y son los pacientes frágiles, que de repente bajamos la presión y como ellos tienen rigidez de todos los vasos, ya no van a tener la respuesta, van a tener disautonomía autonómica por la rigidez de las arterias, que no van a tener los receptores o los receptores, tampoco vamos a bajar la presión y no va a haber la respuesta para subir. Entonces, ellos incluso hacen hipotensión ortostática, ¿no? Entonces, esos valores de 130-85 casi va para todos. Para el renal nos pegamos un puntito más, 135 quizás, y para el diabético nos quedamos en 130-85. Normal alta, la presión ahí está. Hipertensión arterial, que ya hemos visto, hipertensión grado 2, las cifras es lo mismo que está en el cuadrito, pero que está en letras. Y después, si nosotros tenemos la duda que habíamos visto, paciente que llegó con 150-90, habíamos tomado la presión, y las siguientes en el consultorio nos había salido normal, 110, 70, 125, 70, hemos tomado 2, 3 veces, 6 medidas, y no nos salió, solamente la primera toma. Entonces, ante eso, nosotros podemos catalogar que es una hipertensión de bata blanca, probablemente, y para ello nosotros tenemos el mapa, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿En qué casos se indica el mapa? Y tiene diferentes cortes, miren. El monitoreo ambulatorio, que es un monitoreo de 24 horas, el promedio diurno de la vigilia es más de 135,85 y el nocturno es 120,70. El promedio en casa debe ser mayor de 135,85. O sea, estamos bajando. Y la toma de presión en consultorio, si es válido, la clasificación que habíamos mostrado en las guías. Y eso también son de las guías del mapa. Entonces, miren, baja 10 puntos y 80. El promedio, no una sola cifra. Entonces, el mapa promedia cada 15 minutos va y va promediando presiones de día y presiones de noche. Entonces, esos son las cifras que nosotros tenemos como mapa. Pero, ¿cuándo son las indicaciones del mapa? ¿Cuándo indicamos un mapa? Una, cuando nosotros queremos determinar si el paciente realmente es hipertenso. Como les decía, mido con 150, las tomas después del consultorio, o sea, en el mismo consultorio, estaban todas por debajo de 130. Y solamente una sola toma mandamos para descartar hipertensión de mano. Cuando también hay hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada, ¿cuál es aquella? Es lo contrario. El paciente de repente tiene mucho estrés en su casa, en el trabajo, en donde está en sus labores cotidianas, pero va al consultorio como que se relaja. O sea, encuentra un médico muy amable con él, qué sé yo, y entonces se relaja y la presión ahí está normal, pero en su casa está muy alta. Entonces es una hipertensión enmascarada. En esa situación también nosotros, el mismo paciente tiene a veces su tensiómetro y nos dice, sí, es que en mi casa estaba, pero ahora no sé por qué he venido, pero está bien. Entonces, en esa situación nosotros mandamos un mapa. ¿En qué otras indicaciones está? Cuando nosotros no podemos determinar si la presión realmente es más de noche o de día. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la presión de noche es mucho más fatal, estoy hablando fatal. O sea, es la presión que me va a dar los strokes, es la presión que me va a dar los infartos. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros recordamos, si la presión tiene también un ritmo circadiano, lo normal es que la presión de día
esté un poco más elevada, 10 puntos más, 15 puntos más, y de noche debe estar baja. Pero ¿qué pasa? Que de repente hace lo contrario, son los sleepers inversos o sleepers invertidos. Entonces, estos pacientes, cuando encontramos nosotros esas presiones que de día estaban mal y de noche se eleva bastante, ese paciente fácil, si no lo controlas, te va a hacer un stroke o te va a hacer un infarto. Entonces, marca y es bastante. Y la única forma de conseguir esas medidas de noche es con un mapa. Ni siquiera con un AMPA. AMPA es el monitoreo ambulatorio del mismo paciente. ¿En qué otra situación? Cuando nosotros no podemos controlar la presión, entonces queremos determinar sobre pacientes que son de difícil control. Los renales, por ejemplo, que entran a diálisis, durante la diálisis están con la presión límite, entra 1 hora de diálisis, la presión se les baja bastante, después de 4 horas están con una presión fácil por encima de 200 por 120 diastólica. Entonces nosotros también tenemos que ver en esa situación. En otro indicado también el mapa en las preclánticas, ¿no? Que a veces, o sea, tienen también de momento, tienen presiones y no sabemos cómo está el componente fisiológico que ha variado, sobre todo la frecuencia cardíaca, la presión, y hay que determinar en líneas también técnicas la colocación de mapa. Bien, pasando a otra clasificación, ya no de cifras, sino la clasificación ya por etiología. Sabemos que hay una clasificación primaria, secundaria, primaria o también llamada idiopática, en donde nosotros no sabemos la causa y lamentablemente de los pacientes un 85% no sabemos la causa. Y es lo que nos dicen los pacientes, ¿no? Y explíqueme por qué, debido a qué, por qué, cuál es mi causa de la presión. Y a veces no podemos decir. Lo que sí sabemos es que hay factores de interacción genéticas y factores ambientales que van dañando nuestro hipotelio. Entonces, el origen depende de la completa interacción entre un antecedente genético, un gran número de factores ambientales, procesos de envejecimiento que ocasionan alteraciones del sistema regulador cardiovascular. Entonces, nosotros tenemos sistemas reguladores cardiovasculares que están en el mismo endotelio, que están en los vasoreceptores y que están en el bulbo. Entonces, tenemos eso y a veces estos también se esclerosan, se fibrosan y probablemente por eso que no se pueda dar hipertensión. Lo que conduce a un aumento de la resistencia vascular sistémica, que es la anomalía hemodinámicamente distintiva responsable de la elevación de la presión arterial en casi todos los pacientes hipertensos. O sea, en casi todos los pacientes hipertensos finalmente va a haber una resistencia vascular sistémica aumentada. O sea, la segunda, el componente hemodinámico que da resistencia vascular sistémica por gasto cardíaco, en todos lo que va a haber es resistencia vascular sistémica. Y la secundaria sí, apenas un 15 hasta 10% sabemos las causas. Y dentro de las causas, ¿en quiénes nosotros debemos pensar que tienen hipertensión secundaria? Usted nos ha dicho que la mayoría son prevalentes, son hipertensos de 10 o 6 o de 10 o 4, pero ¿quiénes yo debo sospechar que hay hipertensión secundaria? En pacientes jóvenes y en pacientes por encima de 50 años. De 30 a 50 años son los que tienen hipertensión primaria. Entonces, los menos de 30 años hay que pensar que ese paciente pueda tener hipertensión secundaria. Y es que la hipertensión secundaria es más fácil de controlar porque es debida a consecuencia de. Y generalmente aquí van en primera pacientes renales, segunda van las endocrinológicas, tercera los usos para mujeres jóvenes anticonceptivos y podemos ir. Entonces la cuantificada vamos a ir. Entonces lo que hablábamos en la primaria, hay muchos factores que nosotros no podemos explicar debido a que se puede. Solo sabemos que hay muchas interacciones que están genéticamente con el paciente y que en algunos se expresa más, algunos se expresan menos, por muchos factores, ¿no? Factores ambientales, factores de estilos de vida, factores genéticos, factores que van a bajar la presión en algunos, factores de regulación. Entonces todos estos se interaccionan y lo que está contribuyendo ahora bastante es hasta el apnea del sueño, la calidad de sueño, cómo vive usted, cómo duerme, cuántas horas duerme, está marcando la presión, que son conceptos que están apareciendo recientemente en las últimas décadas. Y lo otro, la contaminación ambiental, la contaminación ruidosa y la polución.
Y a esto, la obesidad. La obesidad, entonces la mayoría dice sí, a nuestro consultorio llegan los obesos, nosotros lo miramos como metabólico primero, hacemos todo el screening para descartar si es metabólico, si es que es prediabético, si es que es dislipidémico, etc. De repente sale todo normal y el gordito se va, yo soy un gordito sano. Sí, pero la obesidad marca mucho para la presión, porque si ese paciente le baja de peso solamente, entonces baja hasta 10 milímetros de mercurio su presión, solamente bajando de peso. Entonces, miren, quizás por más que yo diga a mi paciente no consuma tabaco, no consuma alcohol, no bajo tanto como 10 en lo que es obesidad. Y eso está mal, también apareciendo como factores nuevos. En lo que es secundaria, las causas más frecuentes, como les decía, para pacientes, los menores de 30 años, consumo también tenemos que ver, los consumos de medicamentos muy usados en nuestros medios, los AINES, los esteroideos, las dexametasona, los corticoides, incluso hacen estos pacientes un síndrome de Cushing farmacológico. Tal cual también el síndrome de Cushing también es una enfermedad endocrinológica que se como causa secundaria, pero a veces esos esteroides vienen en los pacientes. Generalmente a veces también se ven forzados al uso de esteroides. Pacientes inmunológicos que no tienen otra opción que usar esteroides. Entonces nos los envía a reumato para poder controlar la presión. Antes que esta presión de algunos daños sobre los órganos que hemos visto. Los AINES, los anticonceptivos orales, los inhibidores de la IMAO y los simpático-miméticos. La enfermedad renal, indudablemente, la glomerulonefritis, las nefritis intersticiales y la nefrosis como causas secundarias, los tumores renales. Recordemos eso, ¿no? La renal. Y enfermedades vasculares, renal, aterosclerosis, displasias de arterias renales. Las causas menos frecuentes de repente desde el punto de vista de endocrino, de como causas, hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, enfermedad de Cushing y coartación de aorta. O sea, coartación de aorta. Por eso que nosotros tomamos la presión en ambos brazos o si es posible en los 4 miembros, porque si encuentra una diferencia de presión ya puede estar aproximándose a coartación de aorta, que es como una causa secundaria de la presión. La medida de la presión arterial, muy bien, usted nos ha visto, y por qué no se... Sí. Pero usted ha visto en su práctica clínica la posibilidad de que el hiperparatiroidismo cause hipertensión arterial también. Hiperaldosteronismo. Hiperparatiroidismo. Claro, hiperparatiroidismo o hipertiroidismo. Hipertiroidismo más frecuente que hiperparatiroidismo. Pero los tiroides, los hipotiroideos y los hiper o hipertiroideos hacen, tanto hipo como hiper, hacen presiones arteriales y hacen arritmias. Sí, hacen. Sí, es una de las causas más frecuentes, gracias también por hacerme acordar, dentro de las endocrinológicas de las que hemos citado, antes que el probosítoma, el paciente hipertiroideo o hipotiroideo. Entonces, la medida de la presión permite que el paciente... y decíamos, ¿pero por qué tan difícil el screening? Y aunque ustedes no lo crean, ni siquiera los médicos saben tomar la presión arterial. Entonces, por eso que... Y ahora están los digitales, pero ese digital tiene que estar calibrado y existe una página incluso para calibrar y comprar qué marca de tensiómetro digital tiene que adquirir. Entonces, por eso que esto no está, porque imagínense, de repente el paciente está con 140 y ya ha medido quizás 130, o sea, y está con 135 y en realidad tenía 145. Entonces, igual cuando te ponen el mapa también, cuando van por ahora tanto que hay solidaridad, no sé, entonces no están calibrados los equipos. Y a veces usted le toma y encuentra, o sea, al paciente, y el paciente te trae todo normal, es que es imposible. Entonces, eso también está pasando en nuestra realidad. Entonces, permitir que el paciente se siente durante 3 a 5 minutos a veces no da el tiempo, ¿no? El paciente está en la cola, el paciente está alterado, está todo ahí, que está queriendo sacar su ficha de atención, está con toda la descarga catecolamínica. Está intenso, está con toda la descarga catecolamínica.
Y si hay descarga catecolaminar y descarga anémica, indudablemente va a aumentar mayor frecuencia cardíaca, mayor presión arterial. Entonces, por eso que nosotros dicen las guías y todos estos coinciden que debe estar durante 3 a 5 minutos antes de comenzar a tomar la presión. Tomar como mínimo 2 mediciones que habíamos citado ya de presión arterial con el paciente sentado, dejando 1 a 2 minutos entre las mediciones. O sea, desinfla todo, espera 2 minutos y vuelve a tomar. Si los valores son muy diferentes, se toman mediciones adicionales, considerar el promedio. Tomar mediciones repetidas de la presión para mejorar la precisión en pacientes con arritmias como la FA. Sí, es que como la FA es una arritmia auricular, usted escucha un latido, después como que no lo escucha, después escucha varios latidos, o sea, no se cumple un corcov excelente, que podríamos tenerlos en pacientes pobres y delgados. Entonces ahí hay que volver, hasta los mismos digitales se toman presiones y no pueden tomar cuando están el paciente fibrilando todavía impotente. Colocar el puño al nivel del corazón, sea cual sea la posición del paciente. Utiliza los ruidos, la primera fase del corazón y la quinta para presión y la diastólica respectivamente. Medir la presión en ambos brazos en la primera consulta para detectar posibles diferencias por la aportación de otra. En tal caso, tomar como referencia el brazo con el valor más alto. En la primera consulta, medir la presión arterial 1 y 3 minutos después de que el paciente asuma la bipedestación. Entonces, en casos de diabéticos como otros, esto sobre todo cuando uno sospecha, y esto es importante, hipotensión ortostática. Entonces nosotros generalmente, como ustedes han visto, decimos que tiene que estar sentado con las piernas en el piso, con la espalda pegada, que vamos a ver, ¿no? Ahí está, de espalda pegada al sillón, que no hable, no debe hablar ni el paciente ni el que está tomando la presión, ¿no? Bueno, este es un digital, sobre todo con tu tensiómetro, con los pies pegados al piso. Pero esa es la presión que nos recomiendan las guías, pero también hay alguna situación que nosotros en la primera consulta debemos tomar la presión a los pacientes de pie. ¿A quiénes? ¿A todos? No. A los pacientes que estamos sospechando que van a hacer hipotensión ortostática. ¿Y qué es hipotensión ortostática? Nosotros cuando estamos sentados tenemos una presión, ¿no? Y cuando nos paramos tenemos otra presión. ¿Dónde creen que debe estar más elevada? ¿Cuando está sentado o cuando está de pie? ¿Dónde creen que nosotros tengamos más presión? ¿Cuando estamos de pie o cuando nos sentamos? Porque eso es lo que vamos a hacer a nuestros pacientes. Alguien dice, ¿de pie es más presión o de sentado es más presión? De pie nosotros debemos tener un poco más de presión. Porque si no tenemos esa presión, o sea, miren que nuestros vasos receptores son tan rápidos que estamos sentados, nos paramos y tenemos la presión. Si no tenemos esa respuesta, hay la hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática significa que cuando yo estoy de pie debo tener más presión, pero no estoy sentado. ¿Pero qué pacientes tienen hipotensión ortostática? Los pacientes ancianos, porque hemos dicho que su respuesta a nivel de endotelio de los vasos ya no responde por la esclerocalcificación, por la rigidez o los vasoreceptores que están fibrosados en algunos sitios. Y en pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen disautonomía autonómica. ¿Qué significa eso? Que ya no tienen respuesta a nivel de endotelio, porque el endotelio se valora como el azúcar y entonces no hay respuesta a la descarga que pueden tener. Entonces, diabéticos y ancianos, nosotros debemos de tomar la presión de pie. Si nosotros encontramos hipotensión ortostática, debemos de tenerlo muy en cuenta, porque si no, vamos a poner la droga de repente cuando estaba sentado y cuando estaba de pie, y la droga después el paciente más el fármaco se va a caer, porque va a tener hipertensión. Entonces, a eso decimos que nosotros tenemos hipotensión ortostática. Entonces, pacientes, después de que el paciente asuma la bipedestación, en caso de ancianos diabéticos y pacientes que sean, sobre todo, si nosotros encontramos que hay hipotensión ortostática, pueden ser los ancianos, los diabéticos y los pacientes deshidratados.
que tú le tomas de pie y la presión está menos que el que estaba sentado. Cuando lo normal es encontrar más, 20 más, por lo menos. Y otra, nosotros habíamos hablado que la presión, debemos tomar presión en ambos brazos, en el brazo izquierdo y derecho. Ambos brazos no tienen el mismo valor. ¿Cuál es la diferencia que debe estar marcando? ¿Alguien me recuerda? 10 hasta 15 debe haber la diferencia. Eso es normal. Eso es normal. Y entonces dirán, bueno, a mí me salió un brazo 135 y en el otro 145, ¿cuál debo de considerar? Si estamos, siempre peguémonos al mayor, porque queremos evitar enfermedades. Entonces, si nos ha salido en el derecho 145, nos pegamos a 145. Y entre las piernas, o sea, entre los miembros inferiores y los miembros superiores también hay diferencia. ¿Cuánto más? ¿Cuál creen que tenga más presión? ¿El de los brazos o de las piernas? De las piernas. Entonces, de las piernas tienen 20 más que los brazos. Entonces, a veces ustedes ven, van al hospital y le han puesto el brazalete en la pierna. Y su presión está en 120/70. Y todavía a veces están con 170. Ese paciente ya está chocado, porque si 100 menos 20 es 80. Entonces 80 y el paciente ya está chocado. Entonces hay que fijarse eso y hay que saber también las diferencias, porque siempre el paciente pregunta, ¿y por qué mi presión es acá y en qué brazo me va a tomar? Y si ya viene tomando y el control, hay que tomar en el brazo que se le ha tomado el mayor valor, porque sobre esto, ahí estamos trabajando. La evaluación de los pacientes. Una vez que nosotros ya tenemos el diagnóstico, hemos hecho los grados, las etapas, hemos marcado, pues debemos evaluar a nuestro paciente. Entonces, empezamos a nuestro paciente con un diagnóstico, con los grados, descartamos o no la presencia de hipertensión secundaria, si hay daño orgánico, identificamos o cuantificamos los riesgos cardiovasculares. Ustedes saben que hay más de 20 riesgos cardiovasculares para la misma presión arterial. Comorbilidades no vasculares, por ejemplo, los diabéticos, los que no son, los no vasculares, los reumatológicos, los oncológicos, que no son vasculares, enfermedades comorbilidades, porque hay pacientes también, incluso los prostáticos, los pacientes que tienen presiones, los pacientes con gota, comorbilidades cardiovasculares, que a su alrededor otras enfermedades cardiovasculares, vamos a evaluar eso. Y no olvidar tomar la presión arterial según las recomendaciones técnicas adecuadas. Usualmente se requieren 2 a 3 visitas en consultorio en intervalos de 1 a 4 semanas. Entonces, podemos citar a nuestro paciente cada semana, a veces es muy difícil, no hay citas, pero el paciente puede estar haciendo su AMPA, o sea, su monitoreo de control en casa, con su misma tensión, pero eso se llama AMPA. El diagnóstico puede establecerse en una visita si la presión es mayor, eso es lo que les señalaba anteriormente, cuando la presión encontramos grado estadio, grado 3, en una sola toma, ya nosotros estamos haciendo el diagnóstico que el paciente es hipertenso. Y si hay evidencia de enfermedad cardiovascular, con mayor razón. O sea, si ese paciente que trae su electro que ha tenido un infarto, con mayor razón. Si el paciente tiene en falla cardíaca que encuentra 180, con mayor razón. O sea, sí, esa presión es válida. Pero si es un paciente de repente que viene y de repente está luchando, que es un ansioso o que es un paciente esquizofrénico, joven, 17 años, y te está haciendo fuerza y te toma 180, 110, eso no es válido, porque la misma fuerza al manguito le está dando mucha presión, ¿no? Entonces eso también siempre hay que estar en el escenario que nosotros, con qué paciente estamos. No olvidar una diferencia de presión arterial en ambos brazos, más de 20, que habíamos dicho, siempre amerita estudios vasculares cuando es más de 20, ¿no? Como una aportación. En los pacientes con hipertensión arterial de tratamiento, ancianos o coliantes, debe tomarse presión después de 1 minuto y de nuevo a los 3 minutos cuando se sospeche ortostatismo, hipertensión ortostática. El diagnóstico de hipertensión fuera del consultorio puede sustentarse con AMPA o MAPA, ¿no? Ambos son válidos para las guías, para nosotros son válidos, pero más es siempre el MAPA, por lo que te mide de noche, porque el AMPA tú mismo te estás midiendo, estás registrando, es un autorregistro, menos que el MAPA no. En ambos casos las citas obtenidas son más reproducibles y se correlacionan mejor con daño de órgano blanco y eventos cardiovasculares.
Si la presión arterial tomada en consulta está clasificada como presión normal alta o hipertensión arterial grado 1, es recomendable la confirmación con MAPA o APA. Esa es otra, por lo que nosotros podemos pedir al paciente que se haga su APA o colocarle un MAPA. Cuando tenemos un estadio normal alto, no nos queda todavía que pase a apenas un grado 1. Para la toma de presión en casa o toma seriada se debe tener en cuenta tomar la presión en la mañana y en la noche durante 3 a 7 días antes de las comidas. Esto por el ritmo circadiano de la presión arterial. Bueno, solamente para repetir las indicaciones del MAPA o el MAPA: sospecha de hipertensión de bata blanca, sospecha de hipertensión enmascarada, identificación del efecto de bata blanca en pacientes hipertensos, variabilidad usada la presión durante la misma, consulta en varias consultas, hipotensión autonómica, postural, postprandial, después de la siesta o inducida por fármacos, presión alta en consulta o sospecha de preeclampsia en mujeres embarazadas y identificación de hipertensión resistente, verdadera y falsa. Acá hay un término de hipertensión resistente, hipertensión refractaria, hipertensión pseudo-refractaria. Nosotros decimos que es una hipertensión refractaria, sobre todo al tratamiento, cuando hemos establecido por lo menos 3 drogas, unos de primera línea, que pueden ser dietas o ARAS, los calcioantagonistas, ¿no?, y los diuréticos y acídicos. Si el paciente está bien con todas estas drogas, con las dosis máximas, y sigue con presión alta, podemos decir que es una hipertensión refractaria al tratamiento o resistente. Entonces tienen un tratamiento, sí podemos otras drogas que se hacen. Y también pueden haber pseudo-refractarias, que generalmente el paciente no está cumpliendo con las 3 drogas. Ahí son pseudo-refractarias, que es lo más frecuente que las refractarias. Una buena historia clínica, indudablemente, como todo lo que hacemos nosotros en medicina. La revisión por sistema, nos debemos preguntar: ¿ha tenido el paciente algunos de los síntomas como angina, disnea, palpitaciones, claudicación, edemas periféricos, cefalea, visión borrosa, micturia, hematuria o mareo? Esto ya estamos buscando daños de órgano. Daños de órgano, estamos buscando angina por el lado de infarto, disnea por el lado de falla cardíaca, que también le puede dar palpitaciones por las arritmias que te da la presión, claudicación. No solamente va a haber arteriosclerosis a nivel de la aorta, también va a haber a nivel de las arterias de los miembros inferiores, por la misma presión, edemas periféricos, bueno, son signos de falla cardíaca, cefalea, por el dolor puede haber un aneurisma también de las mismas arterias cerebrales, visión borrosa, de igual manera por el compromiso retiniano, entonces llama a la retina hasta nivel de 4, que se yo, no estamos en el fondo de ojo, micturia, porque hay daño renal, hematuria o maleus. Entonces buscamos. Esto es cuando ya la presión está haciendo algún daño sobre el órgano. Generalmente cuando no daña, como el estadio 1, es asintomático, son silenciosos. Durante los controles clínicos, en especial en la primera, debemos estar atentos a los síntomas sugestivos de causas secundarias, como debilidad muscular, ¿no?, tetania, parestesias, arritmias que nos pueden dar hipocalcemia o gusano aldosteronismo primario, edema pulmonar flash, estenosis de arteria renal, sudoración, palpitaciones. Indudablemente es un paciente con ferrocrimocytoma, es un paciente que transpira bastante, porque tiene mucha descarga catecolinérgica, ronquera, hipersomnia diurna, síndrome de apnea obstructiva del sueño, intolerancia al frío, ganancia de peso, hipotiroidismo, intolerancia al calor, pérdida de peso, temblores, palpitaciones, hipertiroidismo. O sea, aquí ya estamos buscando algunos que el paciente pueda traer, pero que de repente es secundaria a alguna enfermedad endocrinológica o renal. Entonces podemos buscar algunos estigmas en los pacientes, como los acromegalicos, los óseos exagerados, los hipertiroidismos, ¿no?, pacientes con policromocitoma, algunas imágenes de daños a nivel del glomérulo del riñón. Eso vamos viendo. Y luego nos vamos, ¿cómo ha sido la evolución de la presión arterial en el paciente? Porque generalmente nosotros nos llega el paciente y no sabemos si en ese momento está debutando con la presión o ya lo tenía de antes. Y generalmente es que ya lo tenía de antes y no se dio cuenta. ¿Y qué tanto antes? O sea, una semana, un año, 5 años.
O sea, nosotros podemos establecer, sí, con un fondo de oro. Si las arterias retinianas todavía no hay un cruzamiento que hacen los oftalmólogos, podemos decir que es una hipertensión de reciente diagnóstico. Pero si ya hay marcadores a nivel de ojos, podemos decir que ya es una presión muy avanzada. Entonces, y tenemos que decir, este paciente, y quizás es un paciente que sí ya tenía el diagnóstico, ¿no?, de 5 años atrás y lo dejó a la carrera. Tenemos que establecer qué medicamentos están en la presión, por ejemplo, el inflamatorio, que está recibiendo, el aumento de estrés tensional, como uso de consultivos, etc. ¿Qué otros factores de riesgo tiene mi paciente? Antecedentes de enfermedad cardiovascular, diabetes, dislipidemia, enfermedad renal crónica, todos los factores de riesgo que ustedes podrían estar citando. Tabaco, alcohol, un consumo de dietas con mucha grasa, aspectos psicosociales, poca actividad física, estado emocional, antecedentes familiares, factores de riesgo cardiovasculares, o sea, papá, mamá, hermanos con presión, pueden buscar eso en la historia, y cualquier riesgo cardiovascular del paciente. Luego nos vamos indudablemente a nuestra historia clínica, nuestros factores de riesgo que van sobre el paciente, y nos vamos efectuando un examen físico dirigido. En la circulación y corazón veremos la frecuencia cardíaca indudablemente, porque es un factor de la presión como frecuencia cardíaca por gasto cardíaco. Vamos a ver cómo está la frecuencia cardíaca. Y hay pacientes que siempre están en taquicardia, o están por encima de 80, 90, están en taquicardia. Entonces, esos pacientes fácilmente están haciendo presión diastólica. ¿Cómo está su ritmo? O son pacientes que están fibrilando, tampoco se dan cuenta, o están con una TCB. Las características, la inspección de la presión venosa yugular, latido ventricular. ¿Y por qué la presión venosa yugular? Si me está hablando de presión arterial, porque tiene que ver con el llenado. Entonces, el llenado, de alguna manera, el latido ventricular de igual manera, si hay un latido muy impulsivo, ¿no?, de repente el paciente tiene algunas insuficiencias que va marcando también. Extrasístoles crepitantes basales, edemas periféricos, si ya hizo falla cardíaca, soplos carotídeos. Si hay soplo carotídeo fácil, que haya una placa a nivel de carótida. O sea, podemos poner nuestro estetoscopio a nivel de donde están las carótidas. Soplo abdominal, de igual manera, podemos estar encontrando un aneurisma de la aorta abdominal, ¿no?, solo, o femoral. Características alteradas del pulso saltón, sobre todo en el paciente con insuficiencia aórtica. El valgus en la estenosis aórtica, pacientes que se diagnostica la válvula, y indudablemente estos tienen presión muy altas, porque tienen que vencer para salir de inyectar la sangre del corazón. Otros órganos o sistemas, palpación de nefromegalias, circunferencia del cuello, más de 40, para ver apnea de sueños en pacientes, un cuello corto, ¿no?, obeso, grande, bocio, incremento del índice de masa corporal, circunferencia abdominal elevada, depósitos de grasa en el cuello y cosas particulares, o sea, la cifra hipotensión o digital no es tanto. Si queremos hacer un diagnóstico un poco más del paciente, ¿qué más trae? O sea, si trae apnea de sueño, o sea, no es tan simple, y generalmente cuando decimos la presión lo deben hacer incluso los médicos de familia, el médico general, ¿no?, médico internista. Pero cuando ya no pueden abordarnos, pues sí, de controlar esa presión, quizás ya son derivados a especialistas como cardiología, donde nosotros estamos buscando las causas secundarias o lo que el paciente ya tiene como daño de órgano. Laboratorio, indudablemente, la hemoglobina hematocrito. Ustedes dirán, pero ¿por qué hemoglobina hematocrito? Sabemos que es una masa eritrocitaria, mayor poliglobulia, más presión. Hay pacientes que solamente por poliglobulia tienen presión alta. Glucosa plasmática en ayunas, de igual manera, porque es un factor de riesgo para cardiovascular. Pacientes diabéticos que hacen presiones. Colesterol sérico, el perfil lipídico completo, sí, las dislipidinas aterogénicas por lo mismo, ¿no?, que hacen a la sangre más viscosa, con más estasia, más potasio y sodio séricos. Indudablemente tenemos que pedir potasio y serio porque son marcadores, ¿no?, incluso de la presión y de falla cardíaca. Ácido úrico es un marcador de inflamatorio, es un marcador de manejo de hipertensión arterial. O sea, usted puede decir muy bien, viene su paciente, está 120, 80, está óptimo, excelente, le sigue poniendo las 3 drogas, pero ¿cómo usted se da cuenta que realmente está bien?
por el ácido úrico. Si su ácido úrico está alto, no está bien. El paciente de repente sí, en cifras está bien, pero el desorden metabólico inflamatorio, ¿no? Todo lo que está haciendo con su endotelio, el NASH, entonces el ácido úrico siempre es un mandado. Cuando tenga el ácido úrico controlado, usted puede decir sí está yendo bien, porque su paciente le está cumpliendo tanto en dieta, en actividad física, y está quitando la inflamación que está alrededor del endotelio. Creatinina sérica, indudablemente, sabemos que las enfermedades renales tenemos que ver el análisis de orina, prueba por microalbuminuria, cuando recién estamos buscando a nivel de riñón, y indudablemente nuestro efecto de 12 derivaciones. Como que no puede ofrecer nada, quizás, y quizás bastante cuando ya está hipertrofiado. De hemoglobina glicosilada, la proteinuria, monitorización de la presión en domicilio, ambulatoria, el ecocardiograma. En la primera consulta quizás no, el eco. En las siguientes consultas, si el paciente ya es un hipertenso de larga data, ya usted está viendo en el DKG que le ha salido, hay sobrecarga sistólica, está viendo algunos ya en una cardiopatía dilatada, en el electrocardiograma, le da pautas. Entonces usted ya puede pedir un ecocardiograma para confirmar esa cardiopatía dilatada, la cardiopatía hipertrófica, la disfunción diastólica y todo eso. Sí, después pasa a ser con un segundo screening para daño de órganos, sobre todo corazón, ecocardiograma. Monitorización con Holter en caso de arritmias, de repente el paciente viene con arritmia, es hipertenso y después ya no tiene fibrilación, entonces le ponemos un Holter. Ultrasonidos carotídeos, por lo mismo que vamos a escuchar el soplo, que vamos a encontrar la placa. Podemos hacer ultrasonidos en arterias periféricas, velocidad de la onda del pulso, índice promillo y cronoscopía. ¿Qué pretendemos encontrar nosotros? Generalmente vamos encontrando un corazón hipertrófico al comienzo, porque se va hipertrofiando, porque el corazón tiene que vencer una resistencia acá. Entonces, como todo músculo se hipertrofia en primera, hay una disfunción, y luego ya el corazón se relaja, va a haber una hipertrofia excéntrica hasta una dilatación. En el EKG, muy conocido, nosotros tenemos el Sokolov, hay como 10 ¿no? de cada uno, para sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí fácil tenemos el Framiga, que es el ABL más de 11, tenemos el Sokolov, y cuando no tenemos nada y nosotros nos damos una mezquita con nuestro IQ, el B5 y el B6, usted simplemente mirando el EKG en V5 y en V6 con una luz muy ligera, como esta no tiene este cambio químico, como esta QBK, así pequeñita, pero B5 y B6, ese paciente es hipertenso, solamente cogiendo el EKG. Entonces le tomaron el EKG del paciente, mira, y el paciente sí es hipertenso. Quizás en ese momento obtenga la cifra normal, pero en la siguiente no importa. En el eco encontramos un corazón muy grueso, ¿no? Un septo más de 15, más de 18, ¿no? Muy hipertrofiado. Entonces, esto hasta que le va a disminuir la fracción de inyección por el volumen sistólico. Bueno, lo que hablamos en las arterias retinianas, sobre todo nos sirve para diferenciar, y esto es muy frecuente pedir en pacientes preeclánticas. Ustedes cuando van y rotan de repente en los hospitales, hay muchas pacientes preeclánticas y el ginecólogo tiene un protocolo, interconsulta cambio, interconsulta endocrino, interconsulta oftalmo. Porque las pacientes a veces dicen, sí, me dijeron que yo era hipertensa antes de embarazarme, y otras ni saben. Pero la están mirando como que puede ser una hipertensión crónica, pero exacerbada por la gestación. Ahí es donde piden oftalmo, ayuda bastante. Si van a encontrar no solamente algunos exudados, de repente no hay nada, los vasos están bien y puede ser recién una preeclampsia así. Pero si encuentran otras, no. Entonces nos ayuda mucho para determinar cuánto evoluciona la presión sobre el paciente. Los factores de riesgo de hipertensión, como les he dicho, factores de riesgo, pueden haber varios, digamos, citar, desde los triglicéridos, la glucosa, la diabetes, la enfermedad renal, que tenemos ahí valores de microalbuminuria, y identificamos como segunda pauta, después de los factores, vamos a identificar el daño de órgano blanco.
Entonces, sí, usted nos dijo daño de órgano blanco, ahora cómo identificamos ese infarto, ese stroke, esa hemorragia, el compromiso de órgano blanco y hipertensión ayuda a establecer el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular para que este paciente tenga complicaciones mayores, como son eventos, ya sea a nivel de cerebro, strokes, o a nivel de corazón como infartos, y determina la intensidad de tratamiento. Así, la presencia de daño clasificará al paciente en riesgo alto. Los tres grupos claves que examen en el laboratorio de todo paciente con hipertensión son la bioquímica, que ya hemos visto, los análisis de albuminuria y el electrocardiograma. Es lo que nos falta para identificar. Y según si un paciente ya tiene daño de órgano blanco, nosotros tenemos que estratificarlo como de alto grado o riesgo alto. ¿Y por qué estamos haciendo esta estratificación con daño de órgano blanco? Porque el tratamiento va a ser diferente. Así nosotros encontremos un paciente con daño, o sea, ya todo alto, como el de acá abajo, es un paciente con daño de órgano blanco, con insuficiencia renal crónica, estadio 3, diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Y les encontramos una presión normal alta, 130 con 85, no sé. Está normal alta, no está ni siquiera elevada su presión. Entonces usted dirá, ¿y ahora qué hacemos? Le damos la tableta de la presión, ¿no? En estos pacientes sí se debe dar tratamiento. Para dar tratamiento estamos dando con antihipertensivos, tabletas. En estos pacientes que no tienen ni siquiera daño al órgano blanco, ni siquiera factores de riesgo, en ellos van bien los estilos de vida. Entonces, pero es muy difícil, a la fecha creo que no encontramos ningún paciente que no tenga ningún factor de riesgo. Ya sea genético, ya sea que no duerme, ya sea que es obeso, ya sea que es consumido, ya sea que está fumando o está. Entonces, siempre tienen dos o ser moderados. Entonces, por eso que la industria farmacéutica no toma nada, dice pongámosles antihipertensivos antes que este paciente se estropee, antes que este paciente termine con un infarto. Por eso es esta clasificación, para eso nos sirve. ¿Cómo detectar el daño de órgano blanco en los pacientes? A nivel de cerebro, nosotros podemos estar pidiendo los análisis magnéticos, las tomografías. A nivel de corazón hemos visto los electros, lo que está hipertrofiado, ¿está? Los opologs, aquí tienen los valores, y una ecografía transtorácica. En riñones, la creatinina, alteraciones de la función renal, arterias, los Doppler de las arterias carótidas, de los miembros inferiores, de la femoral, el índice tobillo, ojos y en el fondo de ojo, ¿no? Muy bien, eso es cuando se hace la historia clínica, buscamos los daños de órgano, por qué hemos buscado, por qué hemos estratificado, por qué hemos puesto que este paciente tiene daño de órgano y es estratificado de riesgo alto. Cuando es riesgo alto así, yo vuelve con 130-80, tendré que ponerle algún antihipertensivo, porque ese paciente me va a volver a hacer presión. Entonces, él, antes de colocarle quizás el tratamiento, manda un mapa y voy por una cifra o dos cifras que encuentre, voy colocándole según el horario la tableta, porque si no le coloco me va a hacer otro stroke. Y no es tan infrecuente encontrar pacientes que están haciendo hace 6 meses, luego del año y lo mismo. Entonces evitemos eso. En hipertensión arterial evalúe siempre la posibilidad de que el paciente esté consumiendo otros medicamentos que eleven la presión arterial, como AINES, anticonceptivos orales combinados, sobre todo pacientes jóvenes, antidepresivos, también inhibidores iguales de recaptación de serotonina, norepinefrina, antidepresivos tricíclicos. Acetaminofén aumenta el riesgo, que es el paracetamol, aumenta el riesgo de consumo diario, esteroides, anticomiméticos, pseudoglobulina, los que están consumiendo sobre todo para los resfriados comunes, cocaína, petaminas, antimigrañosos, inhibidores de la calcinuria, sustancias de base. O sea, a veces ellos consumen y se elevan la presión con el resfriado. Y a veces responder a las curiosidades que nos dan, que nos traen. Entonces, eso lo traigo porque es lo que nos preguntan los pacientes. Es cierto que la presión arterial puede cambiar con el clima. Entonces dije, yo podré viajar a altura con esta presión que estoy en 130, 80, doctor, no voy a ir a altura, cuánto, a Cusco,
no sé, van a 4.000, 1.500, me voy por vía terrestre, puedo viajar con esta presión, entonces no sé bien que, porque mi presión aquí, ellos ya han leído, entonces también nosotros podemos poner, entonces parece ser cierto. La presión puede disminuir a mayores temperaturas y aumentar a temperaturas más frías. Entonces es obvio que en ambientes cálidos, tropicales, hay vasodilatación, y si hay vasodilatación, la presión disminuye. Y en climas o alturas, por lo mismo que nosotros también necesitamos más frecuencia cardíaca, más consumo de oxígeno, ¿no? La saturación no es tan igual a nivel del mar, ¿no? Entonces en frío, las arterias también están más comprimidas, incluso vamos a descargar catecolaminas, tenemos la piel de gallina o la ADN, ¿no? Entonces en esto la adrenalina va a constreñir el vaso, va a aumentar la presión. Entonces en climas fríos aumenta la presión. Eso sí, tiene una razón. La magnitud descrita es una disminución de 5 a 3 mililitros de mercurio. Solo eso. Ya, ellos sí saben que de repente sí el frío la aumenta, pero usted como doctor le dice, mire, le voy a aumentar señora 5, la tengo en 130, le voy a aumentar 135. Nada, no pasa nada. Pero ya usted tiene el daño, tiene el daño científico. Entonces, o 3 mililitros de diastólica. Eso es lo que vemos en verano. Sin embargo, pacientes con hipertensión arterial diagnosticada, estos cambios pueden ser mayores. Por este motivo, se debe estar atento a los síntomas de sobreentrenamiento, en especial cuando el paciente viaja a un lugar más cálido, el sitio donde habitualmente consulta con su médico de cabecera. Entonces, es lo contrario. El paciente está contraen drogas, de repente se viene a un lugar caluroso, se va y va a seguir tomando las 3 drogas. Y va a bajar mucho su presión y se va a sentir mareado. Entonces hay que, de acuerdo a las circunstancias, también lo vemos nosotros, mover el tratamiento. La selección de fármacos antihipertensivos, ya que estamos hablando, son 5 grupos. Tenemos los de primera línea, los de segunda línea, tercera. Los YECA no tienen piedra. Son los primeros en ofrecer los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque la angiotensina es lo que bajo se construye. El AGA2, que son los antagonistas de los receptores de la angiotensinógeno 2, y los calcio antagonistas dihidropiridínicos, diuréticos, tiacinas, cloralidad y beta-bloqueadores. Bien, aquí están los fármacos, ahí están. Siempre cuando usamos un fármaco tenemos que conocer sus dosis y tenemos que conocer más que las dosis que están igual o más las contraindicaciones. Porque si no, nosotros no estamos para hacer daño, para hacer el primer punto, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cuáles son los YECAs? Todos los PRI, como decimos, benacepril, captopril, enalapril, tosinopril, lisinopril, y de aquí todos estos PRI, de repente solo tenemos enalapril, lisinopril. Remipril también en algunos lados, ¿no? Pero a nivel de mixta tenemos poco. Los efectos adversos que debemos de conocer y en quién no debemos dar. Si nuestro paciente tiene una hiperpotasemia, ¿cómo es eso de hiperpotasemia? ¿Cuánto de potasio? ¿Cuánto de calor? Más de 5.5. Hasta el 4.5 ya usted ya esté retirando la fibra, ¿no? Porque va a aumentar un poco más. Especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica, porque son ellos los que tienen el potasio elevado. ¿Y qué pasa si usted le da? Va a elevarse más el potasio, y con el potasio después vamos a tener problemas de arritmias. Que toman suplementos de potasio o fármacos ahorradores de potasio. Ah, sí, no hay ahorradores, entonces que a veces estos pacientes también toman su espironolactona, entonces vamos a aumentar. Entonces por eso pedimos potasio a un paciente para screening mismo, para empezar a tratar, especialmente pacientes con estenosis renal bilateral. En pacientes con estenosis renal bilateral no podríamos dar un YECA. Nunca debemos asociar un YECA con un ARA. Nunca. Eso es un daño. O sea, no podemos asociar un enalapril con un losartán, con un carbensartán, con un telmisartán. No podemos asociar. Pero ustedes dirán, no, bueno, pero ese paciente tiene losartán. Y también le han dejado captopril, por si acaso, si sube la presión más de 160 con 110. Pero eso es una sola toma, nada más. Pero no va a tomar todo. Entonces,
Ese dice acá, no asociar con un ARA2 o inhibidores directos de la renina, aumenta el riesgo de efectos adversos, ni con diuréticos más AINES, aumenta el riesgo de falla renal. Considerar suspensión y si cae la función renal. Suspendemos también los IECAS cuando cae la función renal. En un comienzo el IECAS sí, es nefroprotector, pero en un comienzo sí te baja, o sea, la tasa de filtración glomerular baja un poco, o sea, si está en 60, te podría caer hasta un 50. Es lo esperado, tampoco vamos a retirar la tableta por eso. Pero indudablemente un paciente con tasa de filtración menor de 30 no vamos a poner un IECA. Y si está con una creatinina más de 2.2, tampoco vamos a poner un IECA ni un ARA. No vamos a colocar porque ya va a haber mayor filtración. Pero mi paciente está en diálisis. En esa situación sí, porque la diálisis está barriendo también la droga. Entonces, en esa única situación que ustedes han visto pacientes en diálisis que están con su losartán, con una creatinina de 10, con un potasio de 6 y con una tasa de filtración de 15. Y recibe su losartán. Pero usted me dijo que no, pero ellos están en diálisis. Cuando están en tratamiento de reemplazo renal, puede que ¿ya? Entonces, cuando no está, también lo suspendemos. ¿Cuándo lo suspendemos? Cuando tiene una creatinina de 2.5, de 2.2 o 2.25, cuando te encuentras con un potasio de 4.5 o 5.5 para algunos, y para tasa de filtración menor a 30. No puedes colocar ni el ARA ni el IECA. Podemos suspender antes de una disfunción mayor, controlar potasio, función renal, precauciones en mujeres en edad fértil, porque es categoría de C, contraindicaciones de embarazo, angioedema previo. Los IECAS, las dos reacciones que pueden dar es tos y el angioedema. Angioedema, casi en pacientes, yo no he visto hasta ahora, solo tengo referencia de una paciente que dice que le digo angioedema, viene y me dice, mi IECA me da angioedema. No he visto, quizás en otras poblaciones de otras razas sí tengan angioedema, pero sí hay tos, ¿no? Entonces por la bradicinia, es muy frecuente. Por eso salieron los ARAs. Entonces, los antagonistas protectores de angiotensina están candesartán, etrosartán, iversartán, losartán, olmesartán, telmisartán, valsartán. Casi todos están en el mercado. Todos, excepto el losartán. ¿Cuál? ¿Por qué una? ¿Por qué otra? ¿Por qué losartán? Quizás porque es cada 12 y se ajustan mejor las tomas porque queremos adherencia, una sola toma, cada 24 horas el tiempo de acción. ¿En qué situaciones un poco más? Vamos viendo. Solo excepciones utilizadas sobre el caso de intolerancia de los IECAS, dice. Efectos adversos igual que los IECAS. Hiperpotasemia, especialmente en pacientes con insuficiencia renal crónica que toman suplementos de potasio, lo mismo que hemos leído para el IECA, vale para ARA. Olmesartán se asocia a enterocolitis grave. Eso hay que ver. Eso que en esos pacientes no asociar con IECA, la misma literatura aquí. Considerar suspensión y la función renal, esto casi es idéntico a los IECAS. Las complicaciones también para embarazo. Y puede utilizarse en pacientes con antecedentes, sí, en este caso, porque no tienen el efecto de las penicilinas, con angioedema, por IECAS, cuando están 6 semanas después de IECAS. Esos son los de primera línea, los IECAS o los ARAs. ¿Quiénes IECAS? Habíamos dicho esta presión daña órganos. Vamos a pensar que daña nuestro corazón, que es un paciente con infarto, que es un paciente con un aneurisma gigante, que es un paciente que de repente tiene una enfermedad renal crónica. Entonces los IECAS son de elección en estos pacientes. Los IECAS son de elección. Los calcioantagonistas son de segunda línea, pero en quienes, en pacientes que no podíamos poner el IECA o en el ARA, en quienes no podíamos colocar, en los pacientes que tienen falla renal con tasa de filtración menor de 30, con creatinina de 2.2 y con hipercalemia. Ellos pasarían a calcioantagonistas. Entonces, no dihidropiridínicos están aquí: anolipino, nicardipino, inflipino, viripino, decarbopino. Estaban los dihidropiridínicos. ¿Cuáles son las que tenemos que tener precauciones prevenibles sobre
los calcio-antagonistas no hidropiridínicos. O sea, los no hidropiridínicos, que son más como antiarrítmicos, diltiazem, verapamilo, también tienen la propiedad de ser hipotensores. Pero los no hidropiridínicos colocamos en pacientes que tienen fracción de eyección preservada, FERI preservada. Si su fracción de eyección está reducida, hablamos de fracción de eyección reducida, menor a 40%, no podemos colocar los no hidropiridínicos, porque son inotrópicos negativos y nos pueden incluso bajar mucho la presión y dar un problema de falla cardíaca o de shock cardíaco o impotencia. Pues hay que tener, si su paciente sí está bien con una fracción de eyección, etc., puede colocarse. Algaipino preferibles, no hidropiridínicos, por eso dice acá, preferibles los calcio-antagonistas no hidropiridínicos. Estos son los no hidropiridínicos. Entonces, efectos adversos, edema. Eso también tenemos que saber. ¿Todos los pinos te dan edema? No. El algoritmo te da un poco más edema a nivel de miembros inferiores, en tobillo, por la vasodilatación. Entonces, ellos reducen la presión vasodilatando el vaso. Pero no tienen tanta propiedad en el inferior. Entonces, podemos poner precauciones, pueden dar taquiarritmias, factores de riesgo 3 4, lo que hablamos, y no se usa como referente en insuficiencia cardíaca, no se usa, pero no hidropiridínicos cuando el paciente está en falla cardíaca con febrilidad, pero se refiere a diltiazem y verapamilo. Estos diltiazem y verapamilo, si su paciente no está en falla cardíaca, no está con fiebre reducida, son de elección quizás para fibrilación auricular, como el verapamilo en la medida de lo posible no asociado con beta-bloqueantes. Aumenta el riesgo de bloqueo, ¿no? Y el riesgo. Entonces, estos calcio-antagonistas no hidropiridínicos como es verapamilo y diltiazem, ustedes habrán visto, paciente que viene con barriga, le colocamos verapamilo en el endovenoso. Corta rapidísimo, en 5 minutos está bien, va muy bien. Pero si es que el paciente no tiene falla cardíaca y no tiene fiebre reducida. Y podemos dar también por vía oral, pero no debemos usarlo como beta-bloqueantes, como bisoprolol, neridolol, carvedilol, que podemos bloquear, porque estamos bloqueando por el monoauricular. Y como los de tercera línea, están los diuréticos. Dentro de los diuréticos no están los de ASA no, los diacídicos, hidroclorotiazida, mucralintensida, alticida. Y la clorcalinona y la ramera, estos ya están muy bien marcados. Lo que debemos tener en cuenta, hay efectos de hiperuricemia. Entonces no podemos darle a un paciente con gota, porque aumenta mucho el ácido úrico. ¿Qué más? Aumenta la glucosa. Y también no podemos darle en pacientes que están con acidosis metabólica. Pacientes diabéticos con acidosis metabólica o renales que tienen acidosis metabólica. Podemos ver. Pacientes con hiponatremia, disminuyen la tasa de filtración, están contraindicados en pacientes que tienen tasa de filtración menor a 30. Para algunos hasta en 40. Los otros diacídicos. Controlar hiponatremia, hipopotasemia, ácido úrico, niveles de calcio, precauciones de antecedentes de gota, síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, embarazo, hiperpotasemia, hipopotasemia. Contraindicados en gota en lo posible, no asociar diacídicos con beta bloqueadores. Pueden empeorar la diabetes por la acidosis metabólica. No se consideran preferiblemente de inhibición. Esos son los 3 fármacos de la presión. Los YECAS, los ARAS, los calcio-antagonistas y los diuréticos pero diacídicos. Cada uno tiene una indicación para un paciente. Una indicación, por ejemplo, no podemos dar, como decíamos, los diuréticos, pero sí, por ejemplo, nosotros preguntamos a un paciente, de entrada usted le daría una hidroclorotiazida sin haber puesto un YECA. Ahora el manejo ya no es una sola droga. Es 2 drogas, aunque sea con una dosis mínima la droga, puede ser el enalapril 10 con un calcio-antagonista de 5 de arrodipina. O sea, se está combinando las drogas, porque queremos controlar la presión con los diferentes factores simpáticos, neurohormonales que habíamos visto, los reninas, las angiotensinas y incluso la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso se combinan los
las drogas. O sea, ya no es una sola droga. Una sola droga podríamos dar sí. Ustedes dirán sí, pero puedo dar sí una sola droga, sobre todo en los pacientes frágiles, ¿no? Los pacientes mayores que no queremos bajar la presión de 150, démosles una droga más. En ellos sí no podríamos combinar. Pero de entrada siempre van a estar los llegas, lo combinamos con los diuréticos, puede ser un enalapril con hidroclorotiazida, o puede ser un enalapril con alolipina, pero de entrada no vamos a ver un diurético, porque es de tercera, ni mucho menos un beta-bloqueador. Entonces los otros diuréticos están aquí. Aquí está señalado más el diurético que es de rescate. La espironolactona, la espironolactona son ya diuréticos como antihipertensivo cuando la presión es refractaria, que habíamos dicho cuando tenían las 3 drogas colocadas con dosis máxima y el paciente seguía con la presión alta. Podemos colocar antagonistas de los mineralocorticoides, que son antagonistas de aldosterona como la espironolactona. ¿Cuáles son? Que hay que tener en cuenta. Como son ahorradores de potasio, también hay que tener en cuenta que el potasio del paciente no esté más de 4.5. Si está ahí, tenemos que no podemos colocar el mineralocorticoide. Y una tasa de filtración también menor de 45. Entonces, esta es la droga que se está viendo, sobre todo para pacientes con hipertensión refractaria, y van bien en pacientes con falla cardíaca con febriloxia. Entonces, los 4 fantásticos, los 4 están los antagonistas de los mineralocorticoides, que es la espironolactona o la epinephrine. Y los beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes en un comienzo, en la guía americana, los sacaron como controladores de presión arterial. Pero volvieron, pero lo sostuvo la guía europea. ¿Por qué? Porque los beta-bloqueantes trabajan sobre frecuencia cardíaca. Los beta-bloqueantes es la droga de cardio. O sea, el beta-bloqueante va para todo. El ORMD va para paciente infartado, el ORMD va para un aneurisma de aorta, el beta-bloqueante va para tu fibrilación, el beta-bloqueante va para tu falla cardíaca. O sea, es la droga de cardio. Indudablemente va a llevar hipertensión. Nosotros colocamos el beta-bloqueante sobre todo en pacientes jóvenes que tienen la frecuencia cardíaca aumentada y por consiguiente tienen la presión diastólica incrementada. Tenemos que colocar un beta-bloqueante en pacientes ansiosos que tienen una frecuencia cardíaca aumentada. Pero bueno, con la frecuencia cardíaca a veces no se dan cuenta, ¿no? Los obesos sobre todo tienen frecuencia cardíaca aumentada porque tienen mayor consumo de oxígeno y entonces el corazón empieza a latir un poco más. Y en los pacientes van, pero no se dan cuenta, están ellos ya se acostumbran a sus 95, ¿no? Pero es joven, o sea, debería tener sus 65, 70 máxima frecuencia cardíaca. Entonces, pero si se sostiene 5, 8 años la frecuencia cardíaca por sí sola, puede llevar a una falla cardíaca. Entonces, los beta-bloqueantes están ahí, también hay de primera generación, segunda generación, tercera generación, selectivos, no selectivos, cardioselectivos, y nosotros ya estamos con los cardioselectivos, muy selectivos, como bisoprolol, metoprolol, metoprolol. Entonces, los no cardioselectivos, propanolol, creo que ya nadie lo usa, y los bloqueantes alfa y beta, sí, claverilol y labetalol. Entonces, son drogas que incluso se usan para, vienen en ampollas para emergencias hipertensivas en algunas situaciones, como ejemplo. Pero debemos de conocer también elección, como les digo, elección de cardiopatía isquémica en los pacientes con infarto, con fibriladores, mujeres embarazadas, o que tienen un embarazo, evita suspensión brusca, etc. Las contraindicaciones, como son beta-bloqueadores, pueden causarnos bloqueos AVs en el asma, bloqueos del sino auricular, enfermedad del nodo, no podemos poner estas drogas. Síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, atletas y pacientes físicamente activos. Los inhibidores de la renina, como droga, se ensayaron para bloquear la renina, pero no marcó mucha diferencia porque se tiene que asociar necesariamente con otros medicamentos, ¿no? Solamente citarlos. Y estos sí, los antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos, ya cuando ya no podemos, ¿no? Estamos
por decir, con enalapril, con anodipino, nifedipino, estamos con el espironolactona, estamos con diazicohidroclorotiazida y siguen nuestro paciente hipertenso. ¿Qué hay pacientes así? Sí, los renales sobre todo. Los pacientes de difícil control. Ahí también, por eso están estos antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos. Rosina, prazosina, terasosina, antimetildopa. Ya bloqueamos a nivel de cerebro. Ya no de receptores periféricos de carotidas, de periférico, a nivel de cerebro. Entonces, adrenérgicos a nivel central, glomilina, metildopa, guanacina, mucina, lo que tenemos es metildopa. Muy usado en gestantes precláticas y vasodilatadores de hidralacina, droga de elección para manejo de emergencia hipertensiva en pacientes que están con eclampsia de hidralacina. Las dosis están ahí, algunas están bien colocadas, otras hay que corregirlas, pero bueno, son literaturas sacadas. Cada una lo vamos poniendo. Según el manejo que combinamos o no combinamos, según el tipo de paciente que tengamos. Entonces, según el tipo de paciente, según qué paciente tengamos, individualizamos un poco. Si tenemos un paciente con enfermedad arterial coronaria, con cardiopatía isquémica, con infarto, indudablemente este paciente va a tener que recibir un YECA más un beta bloqueador. Entonces, ¿cuál es la idea? El beta bloqueador disminuye la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye el consumo de oxígeno para evitar que el corazón se excita más porque está sufriendo una injuria. Entonces, evitamos eso con el beta bloqueador. Quizás no coloquemos en las primeras horas el beta bloqueador, lo colocamos al final o a veces el alta. Antes estaba como en las primeras horas, pero mejor al alta porque se va cayendo a veces la piel, el paciente en la transcurso de las horas se choca y no podemos colocar nosotros ningún hipotensor, ninguna droga que hemos citado de un paciente chocado. Entonces, en estos pacientes, yo vi del 5 a 30% de pacientes con hipertensión presentan infarto agudo de miocardio. Este dato también debemos saberlo. Hemos dicho que la presión podía darnos eventos fatales, uno de ellos es infarto. Miren, de estos pacientes, un 25 hasta un 30%, o sea, de 4 pacientes hipertensos que no se controlan, podría uno hacer un infarto. No lo que es. La meta de tratamiento es 130-80 hasta 140-80. Nuestros puntos de corte, porque nuestros pacientes a veces vienen con presiones muy altas, vienen vamos a poner 180 con 100 con su dolor diaforético, pero tienen esa presión. Entonces nuestra meta de tratamiento, como es una emergencia hipertensiva, eso es una emergencia porque está comprometiendo un órgano noble, está dando un infarto, nuestra meta va a ir a 140 80. Esa es la meta. Medicamentos de elección, los bloqueadores de eje renina angiotensina, aldosterona, beta bloqueadores, como sin caso. Esto es cuando está abierto, pero cuando está en emergencia, el medicamento de elección acá es la nitroglicerina. Cuando es emergencia. Porque es vasodilatador y baja la presión. Se lanzan como también que bajan la presión estos medicamentos nuevos, los ISGLT2, que están muy usados a nivel de todo el proceso inflamatorio del endotelio vascular, sobre todo. Son drogas que no solamente están para falla cardíaca, bastante usadas para falla y ahora también para la presión. Entonces son los nombres comerciales aquí, pero son los inhibidores de ISGLT2. Eso también sí nos ayuda a reducir la presión, pero son puntos ahí 5, no es mucho que te va a la presión. Y otro que nosotros podemos tener cuando hay daño en el cerebro, ¿qué antihipertensivo usamos? En el infarto me han visto que sí o sí va a ir en un YECA porque es cardioprotector y un beta bloqueador. Es un paciente hipertenso que tiene un infarto. Ahora estamos un paciente hipertenso que va a tener un stroke, una ACV. Hipertensión arterial es la principal factor de riesgo para evento isquémico o hemorrágico. ¿Cuál más? Más es el isquémico, con las placas y todo eso, que el hemorrágico mismo. La meta de tratamiento, igual 130-80, 140-80 en adultos mayores y un LDL menor de 70. Acá se está colocando hasta el LDL.
porque nuestra meta de tratamiento en VTDL 70, estamos pegando hasta 40. Medicamentos de elección, bloqueadores de eje renina angiotensina, otra vez IECAS. Calcio antagonistas, pues los hidropiridínicos, diuréticos, complementos isquémicos. Y cuando mi paciente a su vez es hipertenso y tiene falla cardíaca, ¿qué uso? ¿La hipertensión es un factor de riesgo para la ocurrencia tanto de falla cardíaca? Sí, la hipertensión es un factor de riesgo porque cualquier enfermedad que ustedes puedan estar imaginándose, si nosotros no controlamos esa enfermedad, no tratamos bien, va a hacer falla cardíaca. Cualquier enfermedad de cardio, la que puedan estar poniendo ahorita, si no, va a terminar en falla cardíaca porque es un síndrome. La hipertensión es un factor de riesgo para ocurrencia tanto de falla cardíaca como fracción de pulsión observada como reducida. ¿Cómo es esto? O sea, hay falla cardíaca con fe preservada, sí. Sin que el corazón estructuralmente se haya dañado, su fracción de eyección está bien, hay falla cardíaca está tan incrementada ahora incluso que va a 50-50. La meta de tratamiento para estos pacientes es 130-80 o 140-80 en adultos mayores. Siempre en adultos mayores estamos 10 puntos más. Los mareos y la respuesta que hemos visto sobre el hipotensión constante. Medicamento de elección, IECAS, indudablemente aquí más llega que área, pues, para la falla cardíaca. Sí. Para la encefalopatía hipertensiva, generalmente nosotros colocamos, si es una emergencia, tenemos que tener dos escenarios. Una es que, si me está diciendo que es una encefalopatía hipertensiva, yo me estoy en el escenario de una emergencia, ¿no? Pero que me está dañando el cerebro. Entonces, tenemos que colocar un microcruciato. Generalmente colocamos eso como emergencia en la boya. Y para ya cuando va de tratamiento, nosotros colocamos los IECAS también. Y van bien los beta-bloqueadores. Entonces, en la falla cardíaca, medicamentos de elección bloqueadores de la eje renina, acá los IECAS, beta-block, o sea, son el pilar de tratamiento de falla cardíaca. Y es lo mismo porque también son hipotensores. IECA es un pilar de tratamiento de falla, los beta-block es otro, y el otro tratamiento son los diuréticos. Ese es el tratamiento de falla. Las tres drogas están descritas también como tratamiento de hipertensión. Y ahora el cuarto fantástico, los inhibidores de CGRT2, que también se presentan como hipotensores. Entonces, ahí vamos. Para control, calcio antagonistas, última opción. Valsartán es otra alternativa paciente con IECA-Wallace cuando no tiene alas y podemos poder colocarse con valsartán. Y estos pacientes son los que tienen más presión alta, ya viven, son los que tienen urgencia hipertensiva. Fácil te vienen con 240, con 120, bien, ni siente nada. Fácil. Los pacientes renales crónicos que están en diálisis. La hipertensión es un factor de riesgo notable para desarrollar y acelerar la progresión del alumino y pacientes con neuropatía. Estos pacientes tienen alta posibilidad también de hacer eventos de infarto. Infarto fatal, incluso fallecen o hacen strokes. La disminución de la tasa de filtración glomerular se asocia a una hipertensión resistente o enmascarada y evaluación nocturna de estrés tensional. Porque les decía, la presión de noche es más fatal que tener hipertensión de día. Pues sus pacientes, por esta situación, por el glomérulo, con mucha renina, por muchos factores, la meta de tratamiento en ellos es 130-80, 140-80 en adultos mayores. Medicamentos, los IECAS, si están en diálisis, pero si no podemos dar. Los calcio antagonistas ahí van con mifepristona de acción retardada, prolongada, va mejor, porque como también filtra poco, entonces las drogas están bien, vamos hasta con 60.
no usan mucho de la dopamina, ¿no? O sea que y en EPOC, pacientes con comorbilidades más frecuentes, aquí quizás no damos mucho beta bloqueadores no selectivos, ok, selectivos que se puede dar. O sea, ese es otro que a veces los colegas, los internistas, dicen no hay que sacarle el bisoprolol porque es un paciente con EPOC, es un paciente con asma. No, son selectivos, o sea, no va a haber broncoconstricción que podría presentar. Porque sí, propanolol sí te da, atenolol también da con la broncoconstricción. Entonces, la hipertensión es la comorbilidad más frecuente asociada a los EPOC. La meta de tratamiento 130 en adulto mayor, medicamentos de elección los ARAs, los pasernolitas como diuréticos y se usa metabloqueador para prevenir los selectivos, claro, selectivos. Y a veces hay que colocar, porque estos pacientes, por lo mismo que están en hipoxemia crónica, y a veces tienen también los eventos así de inesperados de obstrucción bronquial. Entonces se van a intentar biómica sobre el cuello cardíaco, descarga catecolaminar, incluso sudamidón. Entonces hay que beta-bloquearlos. Y podemos beta-bloquearlos, pero selectivamente. Podemos usar metoprolol, bisoprolol, nebivolol en ellos. Y diabetes, indudablemente, para diabético, los dietas que son netoprotectores, cardioprotectores, ¿no? Medicamentos de elección, bloqueadores de germina, angiotensina. Y también los diabéticos se van muy bien los carcinogenistas. Y bueno, la hipertensión resistente que ya habíamos señalado, como droga última, quizás la espironolactona, los antagonistas los alfas, polvos y potensores centrales, como alfametilona, datoxacina, que nosotros no lo tenemos. Las estrategias de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión en el embarazo. En el embarazo afecta el 5 a 10% de los embarazos. Eso también hay que ver con preeclampsia. Generalmente las preeclánticas termina el embarazo, después ya vamos 3 meses más por decir que estén con la presión, porque no es que la gestante tiene un niño y ya la presión baja, ¿cierto? Pero que ella se queda con niveles de presión un poco altas, son tolerables hasta 3 meses. Luego de eso, la gestante que es joven, 20, 25 años, es bastante candidata para que a los 50 ella sea hipertensa. Es muy probable, bastante probable que sea hipertensa. Entonces, la hipertensión en el embarazo afecta 5 a 10% de los embarazos alrededor del mundo, entonces el riesgo al rupto de placenta, ahí tenemos todas las emergencias de obstétrica, desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, los eventos cerebrovasculares por preeclampsias mismos, porque es una hemorragia, es un daño de endotelio, es sistémico. Entonces puede haber hemorragias en el mismo cerebro, puede haber compromiso hepático, síndrome de Hell, claro, falla orgánica múltiple, hígado, riñones, coagulación molecular espinal, riesgos fatales, retardo de crecimiento de conocer la hora. En lo que es preeclámptica, la preeclampsia, la droga de elección la eragacina y los beta-lactalol. No es el sulfato de magnesio como se usa, entonces tampoco se encuentra mucha literatura para manejar la presión, más a la confusión, no es para la presión. Entonces tenemos ahí el cuadro de escenarios de hipertensión. Podemos tener hipertensión gestacional o hipertensión preexistente y ya, preeclampsia, eclampsia, hipertensión preexistente con hipertensión. Entonces, son los escenarios. Y como les decía, es igual que las demás, solicitamos todo lo que tenemos que hacer en perfil oxémico, incluso esto más los ginecólogos, y puede prevenirse. Se puede prevenir, sí, con algunos usos. Hay algunos marcadores también para la preeclampsia, para buscar si la paciente va a ser. Lo que pasa es que en nuestro medio no hay, ¿no? Entonces, uso de calcio, de aspirina y todo eso. Bueno, nos quedamos aquí, creo. No sé si dirán preguntas. Entonces,
hipertensión. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Está con frío. La presión se les ha subido y se la ha bajado. Sí, subieron. Gracias.